Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este taller, este curso, perdón, sobre psicología. Toca el turno esta vez de revisar lo que es el trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Primero que nada tendríamos que contextualizar el aprendizaje como un proceso biopsicosocial donde un sujeto aprende a modificar su realidad de forma voluntaria y aparte es mucho más complejo que la simple adquisición de conocimientos memorísticos, ¿sí? Primero tenemos que partir de esa premisa. En segundo lugar, tendríamos que decir en cuanto a los trastornos específicos del aprendizaje que son básicamente la primera causa, o una de las primeras causas, más bien dicho, las primeras causas de consulta clínico en el caso de los niños, a nivel clínico, como mencionaba ahorita, y a nivel psicopedagógico. Bien, contextualizando un poco también esta parte de los trastornos de aprendizaje, pues ya habíamos revisado en un video anterior lo que era la discapacidad intelectual, que está de este lado, ¿sí? Y en este caso toca el turno a lo que son los TEA o trastorno específico del aprendizaje. Primero que nada, tendríamos que establecer una diferenciación entre un TEA y una discapacidad intelectual. En el caso de la discapacidad intelectual, se ven alteradas el funcionamiento global, adaptativo e intelectual en todas las áreas del sujeto que padece este trastorno. En el caso del TEA, solamente se ve afectada la parte que corresponde a los procesos de aprendizaje, las habilidades académicas, lectura, escritura, cálculo matemático, gramática, ortografía, comprensión, etcétera, ¿sí? En cambio, la inteligencia se presume, es decir, se asume que es una función que está intacta. Ahora, una persona, un niño que tiene un trastorno, un TEA, de repente sus capacidades adaptativas generalmente son adecuadas. Eso sería primero que nada para establecer una diferenciación entre los TEA y una discapacidad intelectual. Acto seguido, pues tendríamos que decir que el TEA ve comprometido de alguna manera el lenguaje, la comunicación, la capacidad de aprendizaje, pero es exclusivamente hablando una limitación específica, sobre todo en lo que es la parte de las capacidades de aprendizaje. Ciertamente para el aprendizaje escolar pues se requiere pues la comunicación verbal, también del lenguaje oral y escrito, ¿sí? Por lo tanto, en esta parte pues obviamente se va a ver afectado en un TEA pues estas habilidades. Ahora, otro punto importante a señalar en todo esto es que esta alteración de los procesos de aprendizaje, como están de este lado, lectura, expresión escrita, ortografía, aritmética, etcétera, pueden conducir a dos cosas. La primera se llama retraso escolar. Cuando hablamos de un retraso escolar, estamos hablando de un niño que en comparación con su grupo de edad está ligeramente desfasado, ¿sí? Es decir, no está al parejo de los demás niños. Ahora, cuando se presenta un TEA, puede presentarse acto seguido un retraso escolar, pero también si no se lleva ningún tipo de intervención, todo aquello puede acabar en un fracaso escolar. ¿Qué es el fracaso escolar? Cuando el niño falla fundamentalmente en todas las materias, en todas las áreas de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y esto puede provocar, entre otras cosas, que a lo mejor el niño deserte, ¿sí? El niño deje la escuela, o a lo mejor si este niño pasa a la primaria, como pueda, llega a secundaria, igual la pasa como puede, y a lo mejor después, una vez que ya está para entrar a prepa, más o menos 15 años, 15 o 16 años, pues decide no estudiar, decide a lo mejor empezar a trabajar, ¿sí? Esto puede ser, bueno, una rebeldía, pero también puede ser porque este niño, bueno, este muchacho, ya más grande,
puede haber padecido un retraso escolar que se transformó en un retraso escolar, ¿sí? Haciendo un poco de historia, la persona que vemos en pantalla, pues se llama Samuel Kirk. Él es el teórico que se encargó de acuñar, es decir, darle un nombre a este grupo de trastornos que antes se conocía como trastornos del aprendizaje. Él lo menciona ya como trastorno específico del aprendizaje. Ahora, esto es en cuanto al nombre, el nombre que tiene actualmente. Esto data de 1963. En cambio, los trastornos del aprendizaje se han diagnosticado o se han observado a nivel clínico desde hace más de 100 años. Nada más que ciertamente, pues por cuestiones teóricas o por cuestiones de nomenclaturas, pues de repente se pensaba que era retraso mental, de repente se inventó un término para explicar estos trastornos, que es la disfunción cerebral mínima, que en esencia es un mal funcionamiento del cerebro, pero a niveles minúsculos, no tan grande como para provocar un trastorno como una afasia, una disfasia, pero sí a lo mejor lo suficientemente, digamos, con el tamaño adecuado como para poder crear ameritar un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Ahora, esta clasificación que diseña Kirk, pues tiene algunas ventajas, a pesar de que a lo mejor la que él usó originalmente pues ya no está en boga. El DSM-5 la retoma, le cambia algunos conceptos, pero en esencia es lo mismo. Esta clasificación tiene una ventaja muy importante. La primera es que se trata entonces ya de un problema limitado a cierto campo de conocimientos, a cierto campo de práctica, que es justamente el aprendizaje. De repente, cuando se hablaba de disfunción cerebral mínima, se pensaba que era una alteración global, pero ya sabemos actualmente que es una alteración específica. Esto también hace que sea posible su tratamiento y abordaje a través de, por ejemplo, intervención psicopedagógica, solamente pedagógica, psicológica, o en caso de requerirlo, porque también habría que decirlo, puede ser que se requiera algún tipo de intervención neurológica, ¿sí? También va a ser importante dentro de todo esto, pues la parte, a lo mejor, de los profesores. Bueno, en el caso de los profesores, al momento de aparecer la clasificación de Kirk, pues también se desahoga la responsabilidad a la práctica docente, a la praxis del maestro, a su sistema de enseñanza y en términos generales al sistema educativo. Es decir, no es propiamente el sistema educativo el que está mal, pese a que a lo mejor tiene ciertas dificultades, ciertas deficiencias, más bien es una condición intrínseca en el caso del niño. Antes se pensaba que, bueno, si el niño no aprendía, porque el maestro no enseñaba, es decir, era culpa del maestro, ¿sí? Ahora se piensa que si el niño no aprende es porque a lo mejor le faltan estrategias adecuadas. Puede ser que dentro de esto también intervenga a lo mejor la parte de la metodología, pero ya no es una explicación lineal, ya es más bien algo multicausal, ¿sí? Pero, ¿qué entendemos, según el DSM-5, como trastorno específico de aprendizaje? De manera general, y para que también pasar ese dato, ese tip, pues cuando hablamos de los trastornos, de su definición, el criterio A, que viene en todos los trastornos del DSM-5, generalmente es cómo se define el trastorno. En este caso, la definición dice que es una dificultad en el aprendizaje y en el uso y manejo de las habilidades académicas. Es decir, estos niños tienen problemas para realizar un aprendizaje normal, por así llamarlo, y también tienen problemas para manejar las diferentes habilidades que ellos deberían de poseer por su edad y por estar insertos en un sistema educativo. Para poder definir que un sujeto, un niño, tiene un trastorno del aprendizaje, según la nomenclatura oficial vigente, que es el DSM-5, se menciona que debe de haber por lo menos uno de los siguientes síntomas durante al menos
6 meses, ¿sí? Y sobre todo, y algo que tiene que quedar así como que muy perfectamente delimitado, es que pese a cualquier tipo de esfuerzo o intervención diseñado para hacer que el niño se empareje o se nivele o se regularice, que es el término que muchas veces usan en las escuelas, pese a esto, el niño no pareciera que no avanza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quedamos que es un síntoma de los siguientes que voy a mencionar, durante mínimo 6 meses continuos, a pesar de cualquier tipo de estrategia diseñada o implementada que busque darle como ese apoyo al niño. Los síntomas a los cuales me refiero, bueno, aquí tuve un pequeño detalle y ahorita lo corrijo. Los síntomas a los cuales me refiero pues tienen que ver muchas veces con esta parte pues de cómo el niño ejecuta su aprendizaje. De repente puede tener dificultades en la lectura, dificultades en la escritura, dificultades en el uso de la gramática, dificultades en el momento de hacer cálculo matemático, de repente tiene problemas para concentrarse, tiene problemas para decodificar las letras que está leyendo. Esos serían los síntomas. Lamentablemente ahorita tuve un problema aquí con la información. Voy a pausar el video, o sea, voy a cortarlo aquí para rescatar la información correspondiente y reanudo el video en unos momentos.